Bueno, en esta tabla nos muestra los planes de demanda y de oferta de trabajadores, ¿no? Adolescentes. Aquí tenemos la tasa salarial, que también lo vamos a llamar precio, ¿no? Y aquí tenemos la cantidad demandada, la cantidad que demandan las empresas y la cantidad ofrecida que ofrecen los trabajadores, ¿no? Bueno, antes de responder estas preguntas, vamos a aprovechar en calcular las ecuaciones, ¿no? Nosotros en el anterior ejercicio hemos resuelto, ¿no?, a través de un par ordenado, por ejemplo, a través de estos valores, ¿no? Un precio sub 1, precio sub 2, cantidad sub 1, cantidad sub 2, hemos hecho variaciones, hemos utilizado la ecuación lineal, ¿no? Entonces a través de una ecuación lineal hemos encontrado las ecuaciones de la demanda y la oferta, ¿no? A través de esta ecuación genérica, ¿no?, que sería Y igual M, la pendiente, ¿no?, por X, ¿no?, por X y más B, ¿no? Pero para nosotros Y es el precio, ¿no?, M y X para nosotros es la cantidad, ¿no?, y B obviamente es un valor constante, ¿no? Entonces, para encontrar ahí hemos hecho variaciones, ¿no? Otra palabra, hemos calculado la pendiente y hemos hecho variaciones para encontrar estas ecuaciones. Pero a través del Excel también se puede hacer mucho más fácil, ¿no? Hemos hecho manualmente y se tarda más, ¿no? Entonces, para resolver a través del Excel, lo que tenemos que hacer primero es graficar. Ya vamos a graficar aquí tanto la demanda y la oferta. Nos vamos aquí a insertar y seleccionamos aquí dispersiones, la segunda opción, y empezamos a editar. Clic derecho, seleccionar datos, y vamos a ir agregando las curvas. Primero la cantidad demandada o la demanda, o simplemente una D podemos anotar también, ¿no? Podemos anotar también una letra nomás D, la demanda, y las cantidades son los valores de X, ya sabemos, el precio son los valores de Y, ¿no? Ahí está. Y aceptamos, y ahora vamos a agregar la oferta. Igual, podemos seleccionar este valor o simplemente poner una S. Para nosotros el símbolo S significa oferta, ¿no? Los valores de X son las cantidades y los valores de Y van a ser los precios, ¿no? Ahí tenemos. Aceptamos y ahí tenemos, ¿no? Y ahí tenemos las curvas. Entonces en esta curva vamos a anotar algunos datos, ¿no? Nombre en los ejes, inclusive título en el gráfico, ¿no? Aquí en el título del gráfico podemos anotar que se refiere al mercado de trabajo, ¿no? ¿Sí? Un mercado de trabajo, ¿no? Trabajo de adolescentes, ¿no? De trabajo. Aquí está la tasa salarial, ¿no?, o los precios, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner aquí la tasa salarial, pero para facilitar hemos dicho que también que es el precio, ¿no? En el eje de X están las cantidades, ¿no?, tanto de la demanda y la oferta, ¿no? Cantidad, son horas de trabajo, ¿no? Cantidad. Aquí tenemos en la pregunta representado horas por mes, ¿no? Entonces, para que este gráfico, como son dos gráficos, ¿no?, entonces es importante utilizar también leyendas, ¿no? Cuando hay más de un gráfico hay que anotar leyendas, ¿no?, en la parte de arriba, ¿no? O sea, quiere decir que la línea azul es la demanda y la línea color naranja es la oferta. Y además este gráfico no nos gusta, no está muy alejado aquí el origen. Podemos editar este eje, ¿no? Vamos a decir que empiece de 3. Entonces vamos a decir que empiece de 3. Aquí le damos doble clic aquí en los números, los valores, el mínimo que sea 3, ahí está. Y también no nos gusta en el eje de X, ¿no? Queremos que empiece no de 1000, ¿no? Podemos decir de 500, ¿no? De 500, ¿sí? El mínimo que sea 500, así podemos ver ya mejor el gráfico, ¿no? Y ahora no me gusta que tenga esos ceros, ¿no? Entonces aquí nos vamos a la tabla, seguramente está mostrando ahí los decimales, ¿no? Vamos a quitar decimales, ¿no? Ahí, ¿no? Listo, ahí está ya.
Entonces, como aquí ya tenemos las ecuaciones, para encontrar la curva, las ecuaciones simplemente es calcular las pendientes, ¿no? Primero hacemos la demanda, fíjense aquí. Hacemos un clic en la curva de la demanda, un clic derecho, nos vamos aquí a agregar línea de tendencia. Y por intuición el Excel ya selecciona qué tipo de gráfico va a ser, ¿no? Dice que es lineal, ¿no? Por intuición. Sabemos que hay diferentes tipos de gráficos, ¿no? Exponencial, logarítmica, polinómica, potencial, ¿no? Media móvil. Entonces aquí va a ser aproximaciones, fíjense, ¿no? Son tendencias, ¿no? Y entonces con esto otro no tiene relación, ¿no? O sea, entonces con la lineal dice que tiene relación. Bueno, además en algunos casos cuando la curva, digamos, no sea lineal, pero que sea aproximado, el que nos muestra que esa línea de tendencia es exactamente próxima a esa curva es el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado, presentar el R cuadrado. Entonces aquí, ahí nos va a salir, fíjense, presentar la ecuación aquí, seleccionamos, ahí está, fíjense, ahí está la ecuación, ¿no? El R cuadrado cuando es próximo a 9, perdón, próximo a 1, quiere decir que esa línea de tendencia es la misma curva, ¿no? Entonces explica mejor esa ecuación. Aquí simplemente la demanda vamos a anotar aquí, ¿no? La demanda, la ecuación de la demanda va a ser lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es simplemente cambiar las variables, ¿no? Entonces aquí la demanda es esa ecuación, ¿no? Vamos a cambiar nombre. Fíjense aquí que dice Y, dice, ¿no? Entonces quiere decir P, ¿no? Para nosotros es P. Igual, vamos a anotar el 10 adelante, ¿ya? Porque tiene signo positivo. Menos 0, o punto 002 Q va a ser para nosotros, ¿no? Esa es la ecuación de la demanda. Si queremos despejar P, vamos a tener, perdón, Q, o también podemos hacerlo, ¿no? Entonces es mejor si está despejado Q en algunos casos. De la oferta hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, fíjense. Seleccionamos la curva, clic derecho, agregar línea de tendencia y buscamos aquí presentar la ecuación en el gráfico. Y aquí el R cuadrado, ¿no? Que no está de más, pero igual, ¿no? Que nos muestre que aquí está. Entonces la ecuación de la oferta va a ser lo siguiente. Donde dice Y, anotamos P, ¿no? Y igual anotamos ahí el 2, ¿ya? Más 0,0002, ¿no? Q. Ahí están las ecuaciones, ¿no? Todo lo que hicimos nosotros haciendo variaciones, ¿no? Esa fórmula, entonces el Excel lo hace rápido ahí, ¿no? Y esta misma ecuación nosotros podemos presentar también que cuando está despejado Q, ¿no? Que representa lo mismo, ¿no? Aquí igual en la oferta, ¿no? Cuando está Q, pero esa Q podemos llamar nosotros QD, ¿no? Para identificar simplemente qué es la cantidad y la oferta, ¿no? Si despejamos aquí Q, ¿qué nos quedaría? Ese 0,02, ¿no? Va a pasar a dividir, ¿no? Tanto a 10 y tanto a P, ¿no? A ver, ¿cuánto sería 0,02 dividido? Aquí vamos a anotar 0,002, ¿no? Dividido, porque ese 10 va a pasar al otro miembro, ¿no? Va a pasar a dividir a 10, ¿no? Sería 10 sobre ese valor, ¿no? Sería 5000, ¿no? Ese va a ser el valor constante. Y este 0,2 va a dividir, aquí hay un 1, ¿no? En P. Entonces va a ser 1 dividido entre 0,002, ¿no? Ahí está, sería 500. Entonces sería lo mismo anotar 5000, ¿no? Menos 500 P. Esta ecuación despejado P y esta ecuación despejado Q son exactamente lo mismo.
Lo mismo pasaría aquí en la oferta, ¿no? Si despejamos Q, ¿qué va a pasar aquí? Este 2 va a pasar con signo negativo al otro lado, ¿no? Y este 0,02 va a pasar a dividir, ¿no? Va a pasar a dividir. Entonces, sería menos 2, ¿no? Aquí vamos a anotar menos 2 sería sobre menos 2 sobre 0,02, ¿no? Entonces va a ser menos 1000 aquí, ¿no? Menos 1000. Ese va a ser el primer dato, ¿no? Y este 0,02, ¿no? Va a pasar a dividir a P, ¿no? Y P tiene un 1, ¿no? Entonces, igual, aquí un 1 va a ser 500, ¿no? Entonces en este caso va a ser más 500P, ¿no? Siempre la pendiente de la oferta es positivo y de la demanda siempre es negativo, ¿no? Esta curva, esta ecuación es lo mismo que este es lo mismo, solamente está despejado, ¿no? Ahí va. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas que tenemos en el ejercicio. ¿Cuál es la tasa salarial de equilibrio y el número de horas trabajadas? Entonces estamos hablando de precio y cantidad, ¿no? De equilibrio, ¿cuáles serían de equilibrio? ¿Qué hice en la gráfica? Donde los dos son iguales, ¿no? Aquí está 2000 y aquí 6, ¿no? Y como también sin ver la gráfica podemos ver en la tabla, ¿no? Donde la demanda y la oferta sean iguales, ¿no? 2000 y 2000 a un precio de 6, ¿no? Entonces ahí respondemos, ¿no? Ahí respondemos, ¿no? La tasa, ¿no? Salarial de equilibrio es 6, ¿no? Está expresado en dólares, creo, son 6 dólares, ¿no? Por hora, ¿no? Creo que está expresado por hora, ¿no? Y la cantidad, ¿no? La cantidad de horas, la cantidad de equilibrio de horas, ¿no? De equilibrio, ¿ya? Cantidad de equilibrio es de ¿cuántos? 2000 horas, ¿no? 2000 horas. Está expresado en horas, ¿no? Entonces quiere decir aquí, ahí tanto la demanda y la oferta es 2000, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de desempleo? Pregunta aquí, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de desempleo? Vamos a insertar. ¿Cuál sería la cantidad de desempleo? A ver, ¿cómo respondemos ahí? Si a 6 dólares, ¿no? La hora, las empresas quieren contratar 2000 horas y los trabajadores también están de acuerdo de trabajar 2000 horas. Entonces, por lo tanto, no existe desempleo, ¿ya? No existe desempleo, ¿ya? ¿Por qué no existe desempleo? Porque la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Entonces, en ese caso no hay desempleo, no existe desempleo, ¿ya? Ese es un mundo ideal, ¿no? No existe desempleo, ¿no? Ahora, veamos este caso. Sabemos que el gobierno regula el mercado laboral, ¿no? ¿Qué pasaría si el gobierno establece un salario mínimo de 5 dólares? ¿No? Entonces, de 5 dólares. ¿Cuántas horas trabajan y cuántas horas están desempleadas? Ya, vamos a ver eso entonces, en este caso. Si establece 5 dólares, estamos viendo aquí, vamos a marcar aquí un color verde, ¿ya?
Como también podemos calcular, como en el anterior caso, reemplazar en la ecuación, ¿no? Y vamos a determinar la diferencia, ¿no? Igual demuestra las ecuaciones porque representa eso. Pero aquí en la tabla está, ¿no? Si fuera 5, dice, si establece de 5, ¿cuántas horas trabajan? Entonces respondemos aquí, ¿cuántas horas trabajan? ¿Qué dicen ellos? En 5, ¿cuántas horas trabajan? Vamos a hacer una pequeña explicación para poder comprender esto, ¿ya? Entonces nos vamos aquí, vamos a hacer un cuadrito texto mejor, ¿no? Si se establece, ¿no?, un salario mínimo, ¿qué entendemos con la palabra mínimo? De $5. ¿Qué entendemos por un salario mínimo? No puede ser menos, ¿no? Si es menos, está en una región prohibida, ¿no? O se convierte en ilegal, ¿no? ¿Ya? Entonces, si se establece un salario mínimo de $5, la cantidad demandada, ya la cantidad demandada es ¿cuánto? Aquí está, ¿no? La cantidad demandada es 2.500 horas, ¿no? 2.500 horas. Y la cantidad ofrecida, o sea, lo que ofertan el trabajo los trabajadores, va a ser de 1.500, ¿no? 1.500 horas, ¿no? Entonces, en este caso, por lo tanto, la cantidad demandada, ¿no? La cantidad demandada de horas es mayor a la cantidad ofrecida. ¿Qué ocurre ahí cuando la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida? ¿Qué va a generar? ¿Quiénes demandan en este caso? Veamos, la demanda es las empresas, ¿no? Y la oferta son los trabajadores, ¿no? Entonces la cantidad demandada va a ser más alta, ¿no? Quiere decir, como el salario va a estar más bajo del equilibrio, las empresas van a querer contratar más cantidad porque va a estar más barato, ¿no? Entonces eso va a generar un exceso de demanda de trabajo, ¿no? Y la oferta va a ser menos. Entonces esa situación lo que va a hacer es inmediatamente subir los salarios, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la cantidad demandada de horas de trabajo es mayor a la cantidad ofrecida, entonces el precio, ¿no?, o el salario mínimo, ¿ya?, el salario o el precio mínimo sube al equilibrio, ¿no? Eso va a pasar. Sí, entonces va a subir al equilibrio. Ahora vemos la explicación gráficamente. Aquí vamos a trazar una línea. Aquí una línea vamos a trazar si el salario mínimo fuera este valor de 5, ¿no? Ahí está. Si fuera ese valor, entonces la demanda es mayor. Entonces, ¿qué dice? Si se establece un salario mínimo de 5, quiere decir que toda esta parte se va a convertir en región ilegal, ¿no? Toda esta parte va a ser ilegal. Si alguien quiere pagar un salario menor a 5, está sujeto a una sanción, es una región ilegal. Entonces,
menor de 5 no puede ser, pero mayor a 5 sí. Entonces, por lo tanto, como la tasa salarial está encima de ese salario de 5, entonces no va a haber ningún problema, va a subir la tasa salarial al equilibrio, ¿no? Y ahí ya no va a haber un exceso de demanda. Eso pasa, ¿no? Entonces aquí respondemos a la pregunta donde dice, ¿cuántas horas de su trabajo están desempleadas? Entonces ahí hacemos la explicación igual, ¿no? En este caso no va a generar desempleo, ¿no? También no va a existir desempleo. ¿Por qué no va a existir desempleo? Más bien ocurre lo contrario, ¿no? La cantidad demandada es mayor, ¿no? Como la cantidad demandada de horas de trabajo es mayor, ¿no? Es mayor al salario mínimo, al salario mínimo, al salario mínimo de 5, ¿no? De 5 dólares, ¿no? De 5 dólares. Este salario está debajo del salario de equilibrio, ¿no? Equilibrio. Por lo tanto sube, ¿no? Por lo tanto sube al equilibrio, ¿no? Al equilibrio y no hay desempleo. Entonces, si el gobierno establece un salario mínimo debajo del equilibrio, no va a haber ningún problema, no va a haber desempleo. Ahora vamos a ver el siguiente caso, ¿no? Cuando ya es un problema y generalmente ocurre eso, ¿no? En la realidad, ¿no? Los gobiernos siempre buscan que los salarios sean más altos para los trabajadores, ¿no? Porque velan sus intereses, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, en teoría, ¿no? Ahora vamos a ver el caso si se establece un salario salario mínimo de 7, ¿no? Si fuera un salario mínimo de 7. Entonces aquí para poder explicar vamos a utilizar el mismo gráfico, ¿ya? Si el salario mínimo fuera de 7, y vamos a hacer copiar y pegar, ¿no? Si fuera 7, trazamos aquí una línea, vamos a copiar este mismo para hacer otro, ahí, ¿no? ¿Dónde se fue? Si fuera 7 aquí, ¿no? Ahora si fuera 7, la región ilegal va a ser todo lo que está debajo, ¿no? Todo lo que está debajo. O sea, toda esta región de aquí ya va a ser ilegal, ¿no? Toda esta región es ilegal. Ilegal. Nadie puede pagar un salario menor a 7. ¿Listo? Ahí está. Si fuera así, fíjense, la cantidad ofrecida, ¿no? Que sería este punto, ¿no? En un valor de 2.500. Y la cantidad demandada, o las empresas demandan a ese salario solo 1.500. Los trabajadores, como el salario va a estar más alto, van a querer 2.500 horas, ¿no? Ahora, en este caso, ¿qué va a pasar con el desempleo? Entonces vamos a explicar primero aquí, en este caso, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Cuántas horas los adolescentes y
¿Y cuántas horas de su trabajo están desempleadas? ¿Cuántas horas trabajan? Dicen. Vamos a responder, ¿Cuántas horas trabajan los adolescentes? Entonces los adolescentes trabajan con el salario de 7, ¿no? Trabajan la cantidad que contratan las empresas, ¿no? ¿Sí? La cantidad que contratan. La cantidad que contratan las empresas, ¿no? Es decir, ¿cuánto? A un salario mínimo de 7 van a ser contratados solamente estos, 1.500, ¿no? Aunque ellos quieren 2.500 porque es un salario más alto, ¿no? Pero al final contratados van a ser lo que dice la empresa, ¿no? Contratado va a ser 1.500 horas, eso, ¿no? Los adolescentes trabajan la cantidad que contratan las empresas, es decir, 1.500 horas, ¿no? 1.500 horas. ¿Y cuántas horas de su trabajo están desempleadas? Ahí respondemos, ¿no? Al salario mínimo de $7, ¿no? La cantidad ofrecida, ¿no? La cantidad ofrecida, vamos a escribir así, ¿no? Cantidad ofrecida es, ¿cuánto? 2.500, ¿no? Y la cantidad demandada que demandan las empresas es 1.500, ¿no? Entonces, están desempleadas o desempleados, ¿no? Desempleadas 1.000 horas, ya eso, 1.000 horas. ¿Cómo obtenemos las 1.000 horas? Va a ser la cantidad demandada, ¿no? La cantidad demandada menos la cantidad ofrecida, ¿no? O sea, los trabajadores quieren 2.500 horas, la empresa apenas contrata 1.500. Entonces 1.500 menos 2.500 va a ser 1.000, ¿no? Entonces están desempleadas 1.000 horas. Ahora, ¿por qué no decimos como en el anterior caso? Si ese salario, fíjense, ese salario está encima del equilibrio. Entonces el equilibrio debería, con la fuerza del mercado lo que dice, debería bajar, ¿no? A 6. Ya en este caso no puede bajar. ¿Por qué? Porque ya es una región ilegal. Y por eso genera desempleo, ¿no? Y ese desempleo es el valor de la diferencia de la demanda con la oferta con la demanda, ¿no? Que sería de 1.000 horas, ¿no? Ahora el último inciso respondemos. La demanda de los adolescentes, ¿no? Aumenta en 500 horas por mes. ¿Cuál es la tasa salarial que pagan los adolescentes y cuántas horas de su trabajo están desempleadas? ¿Qué podría ser ahí si la demanda de trabajadores adolescentes aumenta en 500 horas por mes? O sea, a cada nivel de tasa salarial va a aumentar, ¿no? Y ahora, ¿cuál va a ser el equilibrio? Entonces vamos a copiar la misma tablita y ahí vamos a hacer otra curva, ¿eh? Aquí. Entonces esto lo vamos a llamar nosotros, como vemos que hay un cambio en la demanda de trabajo, ¿no? Porque dice que la demanda de trabajadores adolescentes aumenta en 500 horas. O sea, quiere decir que las empresas van a contratar más 500 horas, ¿no? Entonces esto lo vamos a llamar la demanda sub cero, ¿ya? Porque va a haber otra demanda, ¿no? Y entonces aquí la vamos a llamar la cantidad demandada
vamos a copiar el mismo formato, ¿ya? Aquí. A esto lo vamos a llamar cantidad demandada sub 1, ¿no? Como dice, aumenta en 500 horas, entonces significa que a esta demanda inicial hay que aumentar 500, ¿no? Acá a nivel de salario, ¿no? Y entonces la demanda se va a desplazar hacia arriba, ¿no? Y va a haber un nuevo equilibrio. Entonces, ¿con cuáles determinamos el equilibrio? Con estas dos nuevas curvas, ¿no? Con esas dos nuevas curvas, ¿no? ¿En dónde son iguales aquí? Por ejemplo, una tasa salarial de 6 dice que es 2000, de aquí 2500, de aquí pasa a 2500, entonces debe estar por aquí por la mitad, ¿no? Aquí en la tabla no podemos identificar, pero gráficamente sí podemos identificar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un nuevo gráfico. Vamos a copiar este mismo formato para no hacer un doble trabajo, ¿ya? Ahí está. Este es el gráfico inicial, ¿no? Que estamos viendo, el gráfico inicial, ¿no? Ahí vamos a achicarlo un poco. Ahora vamos a agregar aquí el nuevo gráfico. Vamos a seleccionar datos y vamos a graficar esta demanda sub 1. Nosotros vamos a poner D sub 1, vamos a poner así, ¿eh? Y los valores de X son esos valores que hemos calculado, ¿no? Sumando más 500. Y los valores de Y van a ser obviamente lo mismo, ¿no? La tasa salarial. Y ahí está la nueva curva. Y como tiene leyenda, entonces aquí está esta curva de la demanda, la nueva curva va a ser esto, ¿no? D sub 1. Entonces el nuevo equilibrio va a ser ese punto, ¿no? Vamos a insertar aquí una línea ya para identificar este punto donde cruzan, va a ser, ¿no? Ahí en la mitad, y vamos a modificar esta raya con color y vamos a poner más grueso y con líneas segmentadas, ¿no? Aquí, ya, listo, ahí. Copy, page, para no estar haciendo otro. Por aquí está, aquí en la mitad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Gráficamente sí podemos identificar, o también a través de la ecuación, simplemente reemplazamos en la ecuación que hemos determinado, ¿no? Si queremos algo exacto, ¿no? Como es lineal, entonces no hay ningún problema. Entonces gráficamente podemos identificar cuál sería entonces ahora la nueva tasa salarial entre 6 y 7. ¿Cuál sería? 6.5. ¿Y cuál sería la cantidad? 2200. 2250. Anotamos entonces ese dato. Aquí respondemos, pero como nos damos cuenta a través del gráfico, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es la tasa salarial? Entonces la nueva tasa salarial es de 6,5, ¿no? dólares, ¿no? por hora. ¿Y cuál sería entonces la nueva cantidad? ¿Y cuántas horas de trabajo están desempleadas? Bueno, ¿cuál es la tasa salarial? ¿Cuántas horas? Ahora la cantidad de equilibrio va a ser cantidad de equilibrio es 2250 horas, ¿no? ¿Cuántas horas de su trabajo están desempleadas? No existe, ¿no? No existe desempleo porque es el equilibrio, ¿no? No existe desempleo. Y ahí está respondido a todas esas preguntas, ¿no? Eso sería en cuestión de este ejercicio.